Bueno, yo les decía hace un rato que cada vez que preparando alguna nota o algo tomo contacto, ¿no? con alguno de los materiales generados en Uruguay Sub 200, nos damos cuenta, por un lado, que hay tanto más para contar y para compartir que sería inagotable o podríamos hacer ciclos de horas y horas hablando de los distintos aspectos que dejó esta que fue la primera expedición oceánica con características únicas en Uruguay, que entre otras cosas nos permitió ver en vivo y en directo el fondo de nuestro mar en lugares donde nunca habíamos podido ver y encontrar cosas que eran las primeras que se veían en algún caso para todo el mundo y en otro para nuestro país. Y un poco de eso vamos a hablar. Fabricio Escarabino, bienvenido a Sobre Ciencia. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos. Fabricio es docente e investigador del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del CURE de Rocha, investigador honorario del Museo Nacional de Historia Natural y una persona que desde antes de nacer ya estabas vinculado con el mar, Fabricio, ¿no? Y vamos a pasar un poco por la historia de tu padre también en algunas piezas. Sí, exactamente. Tanto mi padre como mi madre son biólogos, egresados de la ex Facultad de Humanidades y Ciencias, y bueno, trabajaron en biología marina durante años, y sí, me crié en ese ambiente. Antes de empezar a repasar, porque nos ayudaste mucho a preparar un material con algunas de las piezas que más nos va a gustar compartir. Hubo una charla que se repitió varias veces en el barco, que yo te decía, me gustaría contar ese camino que hace la pieza desde el momento en el que quien estaba liderando la expedición en cada tiempo, en algunos momentos eras vos, en el momento que veía un monitor decía, bueno, esta pieza puede ser interesante, claro. El camino que empezaba en esa mirada y que termina ahora en el Museo de Historia Natural, ¿no? Efectivamente, sí. Es muy bueno que la gente entienda, primero, por qué hay que recolectar algunas muestras y dónde quedan y por qué esas muestras son tan importantes para generar el conocimiento que tenemos de la fauna y flora de nuestro país y en general. Y voy pidiendo ya la primera imagen, porque viene atada una anécdota, que fue la definición de, creo que en ese momento estaba Álvaro Carranza en el streaming hablando con la gente, y dijo una frase que para muchos sonó rara. Esto es como ver una jirafa en la Antártida, ¿no? Y en realidad lo que estábamos viendo es un pequeño caracol, muy chiquitito, sí, comiendo en un coral. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla en el momento en el que se recolectaba la pieza? Sí, efectivamente. Esto nos llamó mucho la atención porque es de un grupo, estamos todavía definiendo la especie, probablemente sea nueva, de bucios, vamos a llamarle, esos caracolitos alargados, brillantes, que son muy típicos de aguas tropicales y que uno lo encuentra buceando en el Caribe, este tipo de animales. Que esté acá tiene que ver con las aguas subtropicales que tenemos en esa zona contra el norte, pero bueno, es toda una imagen en ese sentido y es la presencia más austral, ¿verdad? Más al sur de esta familia en todo el Atlántico Occidental. Realmente es una maravilla que nos impactó. Claro, claramente, entonces sería el primer registro para Uruguay. Eso seguro. Estuvimos reunidos ahora hace poco varios investigadores, incluyendo Álvaro, con José Leal, que es un director de un museo vinculado a la malacología en Sunnyvale Island y un gran especialista en malacología tropical, es brasilero de origen. Y bueno, quedó impactado con ese hallazgo. Hay varias especies descritas para el Atlántico en publicaciones a veces difíciles de acceder, que tenemos que tratar de conseguir. Y en eso estamos, en un esfuerzo multinacional, empezar a entender de qué se trata esto, que es muy peculiar, muy lindo, sobre todo porque el animal cubre el caparazón y le da unas manchitas muy peculiares, sí, un diseño sí, muy peculiar. Además el coral, digamos, no era tan tropical como el caracol, ¿no? ¿O sí? Mira, de estos corales hay mucho para saber realmente. Es muy probable que sea algo de origen más subtropical. Bueno, una de las tantas docenas de especies, claro, que iremos trabajando con Maxipedia. Con Maxipedia. Está bueno empezar por acá, porque uno ha escuchado, vos te habrán hecho 4 millones de veces la pregunta de qué encontraron, ¿no? ¿Qué novedad, qué especie? Sí. Y en realidad lo que vos estás explicando es la base. Acá esto recién empieza, claro, y hay meses o años hasta saber si realmente... Por eso, esto tenemos grandes expectativas de que es algo realmente nuevo para la ciencia, pero para decirlo con seriedad hay que investigar, hay que detallar, pero es muy probable. Estamos viendo a ver qué género inclusive. Sabemos que es la familia Ulide,
pero realmente de qué se trata estamos investigando, pero es una novedad para la región que ha llamado la atención a varios niveles. Ahí se ve, ¿no? el manto, es decir, que es ese tejido que segrega el caparazón, con esas manchitas negras, que no son propias del caparazón, sino del propio, de las propias partes blandas, y bueno, ahí se está alimentando de ese coral. Excelente. Pasamos a la segunda pieza, y acá hay otra palabra que tuvimos que aprender, acá lo estamos viendo, que es quimiosimbiótico. Viven en ambientes donde la energía viene de una sustancia química y no de la luz del sol. Exactamente. Estos gusanos son magníficos, ya se conocían antes de 1977, pero en 1977 fue cuando fue impresionante que se encontró con el submarino Alvin, las urgentes hidrotermales, había unos gusanos gigantescos de 2 metros, con el extremo rojo, aparecían en las documentales de National Geographic, y bueno, sabíamos que había algo similar acá, más pequeño, que había sido encontrado en unas campañas de prospección pesquera en el año 82 por mi padre y luego descrito unos pocos años después por profesores de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y bueno, era el único de este grupo que estaba acá en la vuelta, de esos gusanos tan particulares, tan típicos de ambientes quimiosintéticos. Esos se destacan por no tener tubo digestivo y directamente tienen criaderos de bacterias, o sea, son muy únicos, y durante años se dejó perplejos a los zoólogos hasta que la parte molecular empezó a hablar. Evolucionar un poco más. La Melibrachia victori, lo de Victori es por tu padre. Exactamente, Víctor Escarabino, mi padre, que bueno, fue el que lo encontró, y 2 profesores de la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias, Mañé Garzón, conocido del ámbito médico también, y Raúl Montero, se dieron cuenta que era algo nuevo, lo describieron, y esta es la primera vez en más de 40 años que se encuentra vivo. Nosotros teníamos algunos tubos que traían las prospecciones pesqueras, había salido alguno en la famosa campaña del Oliver que se ha mencionado en algunas oportunidades, pero jamás, bueno, de esta forma y en estas cantidades que han impactado también a especialistas a nivel mundial, ¿no? Claro. Y antes de irme de esto, justamente porque una de las cosas que se destacaron en su momento era la convivencia en el mismo, pegado uno al lado del otro, de estos gusanos quimiosintéticos, por ejemplo, con corales que se alimentan del esquema Exactamente, exactamente. Hay toda una interrelación ahí entre los corales y este tipo de ambientes quimiosintéticos que recién empieza a conocerse, y realmente esto va a dar mucho que hablar porque están relativamente someros y es algo realmente que está impactando. Ahí vemos un ejemplar que está, si no me equivoco, que estuvo expuesto en el museo. Exactamente, el Museo Nacional de Historia Natural, durante 20 días, a partir del fin de semana del patrimonio, como una pieza particularmente singular. Hemos recolectado varios, pero realmente es un animal distinto, raro. Y aparte es interesante porque tiene, el tubo en sí es rígido. Sí, exactamente. Y el animal como construye su tubo y después lo habita. Exactamente, ¿no? Como tú decís. Sí. Así que... Eso tiene algo como raíces, ¿no? Que no serían raíces, pero tiene una parte que se fija dentro del sedimento justamente para obtener esos compuestos de metano, azufre que necesitan las bacterias, los cuales que le dan de comer a este gusano tan particular. Cambiamos de ejemplar, vamos a iba a ser una de las estrellas de la expedición, porque las estrellas desde Argentina que ya venían marcando agenda, ¿no? Claro, exactamente. Y el nombre es muy simpático, la estrella galletita. Bueno, todas estas especies de este grupo, por la forma obviamente, estrella galletita, se alimentan de corales de distinto estilo, y realmente es muy singular, más allá de la belleza, porque supuestamente es conocida de Estados Unidos, de la costa norteamericana y de Europa, del Mediterráneo, y después un mínimo de hallazgos en nuestra zona. Y eso es muy sospechoso, y pensamos realmente que es algo nuevo, similar a lo que está descrito del Atlántico Norte, pero nuevo, y estas muestras van a ser absolutamente decisivas. No hay muestras ni en Brasil ni en Argentina que permitan hacer esta descripción como corresponde, y ahora así, no era una especie rara, y realmente eso es emblemático de la investigación en taxonomía integrativa que se necesita para caracterizar las especies, es decir, con la morfología, pero también con la genética. Claro. O sea que otra vez estamos hablando por lo menos de algo que no se había visto en aguas de Uruguay. Se había visto puntualmente también hace 40 años y más, unos pocos ejemplares fijados en formol, que quedan como ese que está ahí, muy decolorido, pero ahora con más ejemplares frescos, con posibilidad de genética, todo cambió
cambia realmente para poder entender la identidad de estas, Claro, de estas especies. acá hay algo importante, otro paréntesis más. Sí. Esta que estamos viendo seguramente es la misma estrella que veíamos recién en el mar. Sí. El mismo ejemplar. Sí, claro. Porque es importante ese trabajo que ustedes hacían, ni bien venía la muestra, Claro. fotografiar y todo, porque Claro. rápidamente Cambia mucho. Los elementos que hay actualmente no permiten conservar esos colores y por eso tanto abajo, para ver interacciones, el hábitat en particular, como en el laboratorio, es muy importante. Con lo cual, bueno, todo permite una investigación mucho más completa. Y por eso, lo que estamos diciendo en la parte genética y morfológica, es necesario recolectar algunos ejemplares, que a veces la gente se llamaba la atención o se ponía sensible porque no se daba cuenta que, bueno, todo lo que sabemos de la fauna ha tenido que ver con, en la mayoría de los casos, con la recolección de algunos ejemplares, ¿verdad? Es que no hay otra manera, lamentablemente. Sí, yo realmente me imagino dentro de algunas décadas, quizá la posibilidad, con un escáner, Claro. que se permita entender la genética y la morfología, hacer el paso que vamos de avance, no sería raro. Por ahora no hay es el otra. caso. Número 4, ya les pusimos número y todo. La babosa de mar, que entre otras cosas tenía ese color violeta. Es magnífico. Sí, esa babosa de mar va tomando algunos colores, sobre todo se nota a través del tubo digestivo, Claro. porque se estaba alimentando esas dos babosas de ese coral Claro. azul. Y esto habla de la colaboración con investigadores de la región. El profesor Vinicius Padula de Río de Janeiro, que nos siguió en las redes y en todo, ya estaba incorporado dentro del equipo, a pesar de no embarcarse, quedó fascinado para poder colaborar. Es uno de los pocos especialistas en Sudamérica en este grupo y realmente, bueno, estos nudibranquios, es decir, que tiene las branquias desnudas ahí que vemos ahí en los costados, sin duda que es algo muy novedoso y muy probablemente una especie nueva. En aguas profundas se da que las especies muchas veces tienen amplia distribución y eso requiere que uno compare cosas de la Antártida profunda de allá con especies del Atlántico Norte para ver. Entonces se requiere un detalle importante. Sí, todo un trabajo de detective para realmente saber si esto está descrito o no, a pesar de las bases de datos que hay, etc. Y la anterior también, con especialistas del Smithsonian de Washington, que quedó súper interesado en esas, ahora que hablamos de la colaboración con otros especialistas, Christopher Ma, el encargado de equinodermos del Smithsonian, del Museo Nacional de Historia Natural de Washington, quedó fascinado con estas muestras y es la idea que vengan en un momento a investigarlas y ayudar a trabajarlas en conjunto. ¿Por qué hay tantas especies translúcidas en el mar? Ay, qué pregunta, con los es lo mismo que las preguntas de los colores, claro. ¿no? Pasa que muchas veces son grupos que no tienen tejidos muy resistentes, son invertebrados, muchos de los que estamos viendo en el mar, y bueno, las estrategias de defensa son otras, no es una piel gruesa, sino todo esto tienen sustancias químicas repelentes impresionantes, son laboratorios vivientes, como nos pasa con las esponjas, las anémonas, los nudibranquios. Los nudibranquios muchas veces acumulan sustancias químicas de los corales, entonces las extraen, digamos, de su exactamente, y las usan para defensa. Entonces es magnífico el potencial que hay también asociado en estos laboratorios vivientes de millones de años de evolución, lo que hay de sustancias antibacterianas, anticancerígenas. Habló inclusive con respecto a las esponjas, pero podría haber en estos también, porque se alimentan de esponjas estos nudibranquios, de que uno de los elementos más utilizados para mitigar el SIDA se extrajo, lo dijo Eduardo Asdú, de una esponja, ¿no? Entonces es impresionante los potenciales biomédicos que están en todas estas especies, porque la gente pregunta, ¿y para qué? ¿Y por qué se comen? ¿Y cuál es el estudio? Podríamos hablar horas del por qué estudiar todo esto, más allá que son magníficos y a la gente le interesa, ¿verdad? Siempre para mí la primera respuesta a eso es lo que no se conoce no se puede cuidar, y como en eso estamos todos de acuerdo, de preservar. Pero además después tenés todo eso, ¿no? Las aplicaciones que hoy ni siquiera se nos ocurren. Exactamente. Yo voy a pasar al grupo número 6 de piezas con una aclaración porque es interesante. A la vista, tal vez parezcan las más comunes de todas, ¿no? A ver. Las almejas que vamos a ver, no, las 6, perdón, dije 6, yo me equivoqué, disculpen en control. Sí. Ahora sí, ahí está. Ahí están. Yo me equivoqué, la número 5, es la número 5. Las almejas. Mirá qué maravilla. Estas almejas también son quimiosimbióticas,
tienen ese tamaño y pueden vivir allí, unas almejas de este tamaño, porque también tienen bacterias sí o sí quimiosintéticas asociadas. Allí estamos viendo que hay, o hubo quizá más todavía, un escape de fluidos, de algún elemento como metano, que luego... Porque esta escena Sí. que estamos viendo tiene un montón de cosas. Muchas cosas. Yo recuerdo muchas perfectamente que estábamos con un grupo cenando, Sí. y en las pantallas gigantes se veía la planicie abisal. Sí, y cuando sí, empezaron sí, a aparecer estas formaciones fue como un estupor. Total. Porque es algo fuera de lo común. No esperábamos a esta profundidad, pero bueno, el ápice nos bajó al lugar cierto, una depresión en esa planicie abisal que tiene que ver con esa situación de quimiosíntesis y de escape de fluidos, y este tipo de almejas magníficas, que es el registro más profundo para el Atlántico Sudoccidental. Estaba estudiando que se vinculan a lo que son ambientes en África también y en Europa, a estas profundidades, una especie muy similar, hay que verla. Juntamos una variedad de ejemplares para entender la variación morfológica, ontogenética, para estar seguros. Son todas quimiosintéticas. Es toda la misma especie aparentemente, tenemos la duda, pero viste que hay variación y eso, si uno agarra un ejemplar de esos o estos, podría describirlo como especies distintas y por eso también hasta encontrar varios ejemplares. Y aquí se van a sacar varios estudios químicos, microbiológicos de todo tipo, y son parte de mi tesis de doctorado, que se focaliza en bivalvos quimiosimbióticos entre lo que es el sur de Brasil y Tierra del Fuego. Estás haciendo en Río Grande, ¿no? En el estado de Río Grande do Sul, en la Universidad Federal de Porto Alegre, de Río Grande del Sul, perdón, en Porto Alegre, Universidad Federal de Río Grande del Sur en Porto Alegre, orientado por un malacólogo y un paleontólogo, porque este tipo de almejas muchas veces quedan las valvas en el fondo y uno se imagina que están allí, ahí nomás, en estos casos estaban viviendo, pero encontramos depósitos de conchillas que pueden tener 10.000 años ahí abajo, y eso queremos entenderlo desde el punto de vista también cronológico, paleontológico. Así que realmente estas almejas son las que aparecieron de este tamaño junto con esos gusanos gigantescos que al principio yo dije en el año 77 en el Pacífico, y me refiero a la familia, ¿verdad? Los vesicómidos. Estamos viendo si es lo mismo del lado del Atlántico de enfrente o es algo nuevo, pero realmente es magnífico el hallazgo. Tienen material para toda la vida, Fabricio. Exactamente, para muchas generaciones. Sí. Esperemos que se acelere el conocimiento de todo esto. Y bueno, hay mucho para discutir al respecto de cómo seguir avanzando, ¿no? Bueno, y ahora sí lo que habíamos dejado para el final, y una vez disculpas otra vez porque me confundí en el orden, pero el caracol pinchudo, que tiene mucho significado, Fabricio. Totalmente, totalmente. Al igual que la especie de gusano, este caracol lo encontró mi padre con 22 años, embarcado en un buque soviético que vino a hacer prospecciones de investigación de biología marina y biología pesquera, el académico Knipovich. Él se embarcó como investigador honorario del entonces Instituto de Investigaciones Pesqueras de la Facultad de Veterinaria, y bueno, él se mareaba mucho a bordo, pero entre esos mareos, en la red cuando vio eso los agarró, y fue también un hallazgo impresionante. Luego en el sur de Brasil fueron recolectando, pero en aquel momento fue una sensación porque es un animal de aspecto tropical, y abrió la puerta a entender que justamente hace 50 años, más de 50 años, que en esa zona había una fauna muy singular que después, a lo largo de los años, se empezó a aparecer algún otro ejemplar y que lo coronamos con bajar y ver una cantidad de especies tropicales, la estrella galletita esa, este caracol, ni que hablar, y tantos otros que entiendo que Juan Carlos Zaffaroni también nos va a complementar a hablar, pero sí, fue a partir de ahí, inclusive hubo gente que dice, no, eso lo tiró alguien, no puede ser que viva. O sea, ¿no? A ese punto del cuestionamiento, pero bueno, sin duda vive allí. Antes de ayer también, con este profesor José Leal, empezamos a ver si había muestras genética para comparar, porque tenemos la duda, esta especie supuestamente fue descrita del Caribe, y estamos con la duda si es la misma de que está tan al sur acá, ¿no? Es similar, pero ha pasado mucho, que hay especies gemelas en lo que es el Caribe y el Atlántico Sudoccidental, y queremos testear esa hipótesis, y este material es decisivo para eso. Así que increíble. Todo esto y no sé, miles de piezas más custodiadas en el Museo Nacional de Historia Natural. Exactamente. Sí. El lugar donde ustedes peregrinan, y en el mejor de los sentidos, a tomar contacto con estas piezas. Y exactamente, el museo fue
nuestra primera institución científica, ha quedado invisibilizada por distintas cosas. La mayoría del museo todavía está en un local muy inadecuado de la Ciudad Vieja y algunas colecciones, notablemente estas que tienen que ver con la parte de invertebrados marinos, ¿verdad? De todo esto que vimos de moluscos, también de peces, las que está encargado Sebastián Serra, claro, también que nos acompañó, acá, sí. ¿Verdad? Esas son las únicas que tienen realmente un lugar digno para ser trabajadas y custodiadas. Justamente en estos días se está hablando en un congreso que organizó el Museo Histórico Nacional sobre museos y vamos a presentar las virtudes y lo que nos queda como uruguayos defender para estos espacios y que hablar todo lo que tiene que ver con las otras áreas, claro, pero de estas áreas necesitamos urgentemente más personal, inclusive más espacio, ¿no? Estamos hablando de un museo que la única cosa, digamos, que está bueno festejar es que tiene espacio para crecer. Sí, pero sí. a costa de restauraciones, ¿no? Sí. Por suerte es un edificio de la ex cárcel de Miguelete, del Ministerio de Educación y Cultura, pero realmente, urgentemente, precisamos más personal. Es la mejor infraestructura para colecciones. Tú has estado allí, es algo que vos decís, mirá qué bueno, no es un acelerador de partículas, pero es algo digno que falta para muchos museos. Hablaba con Alejandro Ferrari también del Museo Antropológico, del Museo Nacional de Antropología también, que bueno, requiere urgente ese tipo de infraestructura, ¿no? Ya no da para más, porque han habido accidentes a nivel mundial con respecto a los museos y realmente para que esto se preserve, claro. Se pierde es irrecuperable. Y esto está relativamente bien, pero mucho está muy mal. Lo que está en Ciudad Vieja está en riesgo. Exactamente, está en riesgo y esto por suerte está a buen resguardo, pero necesitamos urgentemente más personal. Es algo que venimos repitiendo casi todos los días. ¿Sabés lo que y lo voy a decir así a lo bruto, ¿sabés lo que me calienta? Sí, ¿no? Que estamos en plena discusión presupuestal y ni siquiera lo hablamos. Y bueno. Y ni siquiera, no es que haya un reclamo inatendido. Y bueno. Ni siquiera... Vamos a ver qué pasa. Se habló algo en Brecha al respecto. Sí, yo lo comenté porque hubo una... Y bueno... hay que digitalizar todo esto, hay que procesarlo. Los proyectos, el personal honorario, como es mi caso, que la Universidad de la República aporta al museo, excelente, pero el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y Cultura, tiene que tener personal rentado para este tipo de cosas, que es nuestro patrimonio, ¿verdad? Fabricio, te voy a despedir mandándote muy lejos. ¿Volvés a subir al Falcon a fin de año? Efectivamente, sí. Soy el único uruguayo que me va a embarcar en la campaña argentina que se va a desarrollar entre provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, entre mediados de diciembre y mediados de enero. Un año nuevo inolvidable. Espectacular. La profesora, doctora María Emilia Bravo, que es la jefa de crucero, le interesó mi línea de investigación, biólogos quimiosimbióticos, y ella es una fan de esos ambientes y a esos los vamos a ir a buscar, así que vamos a por todo eso también. Nos vemos el año que viene con lo que traigas del sur del continente. Exactamente. Muchas gracias por venir. A vos, a ustedes. Hasta pronto. Cerramos Sobre Ciencia por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene.